Mejor póngalo en modo avión, hermano. Cosa que si se cae no le pasa nada. Como se cabecea y se le cae el celular, vuela, no le pasa nada. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ver un tema importante, dado que somos una iglesia pentecostal y necesitamos pues valorar algo que el Señor ha dejado a su iglesia. Amén, hermanos. ¿Qué ha dejado a su iglesia el Señor? Su palabra, pero sobre todo su Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que darle importancia, no tanto al Espíritu Santo como persona, sino sobre todo al Espíritu Santo. Claro, con esto no estoy menospreciando al Espíritu Santo como persona, sino como una unción fresca que debe estar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Eso es importante, ¿ya? Así que vamos a la palabra del Señor, a Lucas, capítulo 4. Lucas 4, capítulo 4, desde el versículo 14. Vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo fue tan importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo se manifestó en Él, por lo cual nosotros también deberíamos anhelar tener esa unción fresca del Espíritu Santo en nosotros. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué tal si se ponen en pie? Y así me mantienen despierto a mí también, porque estamos un poquito agotados. Hemos ido a la playa a veranear un rato, por eso me ve el color, ¿verdad? A mí se me nota rápido cuando estoy un rato en el sol. Así que mi esposa me descubre cuando yo salgo a la calle. Ni bien llego a la casa, dice, ¿dónde estuviste? Porque me ve que estoy moreno. Con unos minutitos que esté en el sol ya fui. Así que no puedo darme una escapadita por ahí a algún lugar. Bien, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Juntos el 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar aquí en tu casa, ya dispuesto nuestro corazón y nuestra mente para poder ser ministrados por tu palabra. Danos, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros en esta noche, que sea tu palabra la que nos edifique,
la que nos exhorte si es necesario, Señor, la que nos redarguya y la que nos ayude a que cada día de nuestras vidas podamos valorar las cosas grandes e importantes que tú has destinado para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. En tu nombre vamos a meditar en tu palabra y que sea ella la que nos hable a cada uno de nosotros en esta noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, pero dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo cómo Él empieza su ministerio. Por eso el tema para esta noche es la importancia de la unción del Espíritu Santo. Amén. Dígale al que tiene ahí al lado, es importante la unción del Espíritu Santo. ¿Ah? Es importante la unción del Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, es importante la llenura del Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, porque si nuestro Señor Jesucristo le dio importancia y le fue de mucha ayuda para su ministerio, cuánto más también no va a ser para nosotros. Amén. Por eso mire cómo habla aquí el evangelista Lucas acerca de cómo fue el ministerio del Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús empieza su ministerio, dice, porque cuando estamos hablando aquí en Lucas capítulo 3, capítulo 4, justamente a partir del versículo 14, estamos hablando del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Sí? El Evangelio de Lucas prácticamente es un evangelio, pero es un libro histórico. O sea, habla la historia de Jesús, ¿no? Y muchas veces lo muestra un poco de manera cronológica, amén, de manera histórica, tal como se dieron los eventos, no totalmente en su exacta, diríamos, exacta precisión temporal, pero más o menos va en ese orden, ¿ya? Entonces, aquí está hablando, primero en el capítulo 4, los primeros versículos hablan de la tentación a la que fue sometida el Señor Jesús, y justamente eso fue previo al inicio del ejercicio de su ministerio terrenal. Y por eso que el 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y producto, dice, de que Él vuelve en el poder del Espíritu a Galilea, ¿qué dice que pasó? Vaya leyendo ahí su Biblia, porque vamos a tratar de entender por qué es importante valorar la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Dice que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué pasó? Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Y qué más? Versículo 15. No solamente dice que enseñaba en la sinagoga, porque cualquiera podría enseñar, pero sobre todo aquí resalta algo, dice, y era glorificado por todos. ¿Por qué sería glorificado por todos? O sea, todos hablaban bien, gloria a Dios, decían, qué excelente enseñanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús fue una persona muy preparada, muy académica, diríamos. Realmente la Biblia no habla de Jesús con una preparación académica rigurosa como lo habla del apóstol Pablo, como lo habla de Gamaliel y de otras personas, ¿no? No habla de eso del Señor Jesús. Pero sin embargo, dice que cuando Él empieza su ministerio, se difundió su fama, se hizo famoso, daba que hablar, la gente lo quería ver, la gente lo quería escuchar. De eso está hablando.
Y no solamente en la tierra donde él vivía, sino dice por todo, por la tierra de alrededor. La gente hablaba de él, de ciudad en ciudad, todas las ciudades de alrededor hablaban de Jesús. Y cuando él enseñaba, dice, era glorificado por todos. ¿Por qué razón? Porque él empezó a servir, porque él le servía al Señor bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Y eso no solamente es para nosotros los que enseñamos, los que ministramos, es para todos, mi amado hermano. Porque en alguna oportunidad usted tendrá la necesidad de hablar a alguien de Dios. Usted tendrá la necesidad de enseñarle a alguien algo acerca de Dios. La vida nos da muchas oportunidades, muchas circunstancias. De pronto se te aparece alguna persona que necesita que tú le des una palabra en un momento que puede estar pasando de mucha dificultad, de mucha necesidad. ¿Y cómo le podrás dar una enseñanza acertada si no es bajo la unción del Espíritu Santo? Y estoy hablando de una unción del Espíritu Santo que debe morar, que debe habitar en nosotros de manera natural. No estoy hablando de una unción del Espíritu Santo porque muchas veces tenemos el concepto equivocado de que la persona que es ungida por el Espíritu Santo es una persona que camina casi como un ángel, casi como un santo, ¿no? Que no se ríe y que su apariencia externa pues habla de una santidad extrema. No estamos hablando de eso, hermano. Estamos hablando de algo que se lleva en lo más profundo de nuestro ser. Y que tú como persona natural, todo el mundo te va a ver casi como una persona natural. Claro, siempre hay una diferencia entre el cristiano y la persona del mundo. Así a leguas va a haber una diferencia, pero es algo más profundo todavía. El Señor Jesús se vestía como cualquier ciudadano judío. Usaba la túnica, usaba el manto, usaba los mismos colores que distinguían a los ministros, que distinguían a los de una clase baja, media, alta. Todo él usaba las mismas vestiduras que ellos. Pero ¿dónde estaba la diferencia? Cuando él ejercía su ministerio, cuando él abría su boca para hablar, cuando él enseñaba. Ahí estaba la diferencia. Pero todo eso se debía a la poderosa unción del Espíritu Santo. Amén. Seguimos viendo más acá, mire, dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y aquí un poco que vamos a ver las razones también de paso del por qué en él habitaba esa unción del Espíritu Santo. Y que es algo tan natural que debe habitar y morar en nosotros, porque nosotros somos, si somos hijos de Dios, si hemos realmente aceptado a Jesús como Salvador de manera sincera y genuina, hemos nacido de nuevo. Y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Dile al que tienes al lado, el Espíritu Santo mora en ti, hermano. El Espíritu Santo mora en ti. Por lo tanto, en nosotros debe manifestarse el Espíritu Santo. Si mora en nosotros, debe manifestarse. Amén. Pero eso sí es importante, llevar una vida cristiana disciplinada, de esfuerzo, de sacrificio. Porque de lo contrario, el Espíritu Santo se apaga. Amén, hermanos. El Espíritu Santo no puede ejercer control sobre usted. Ahí estaría, si se quiere, un poquito la diferencia, ¿no? Si bien es cierto, todos nos convertimos al Señor de manera sincera y nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero también hay un nivel mayor, un paso, si se quiere, subsiguiente, en el cual el Espíritu Santo nos llena por completo. Nos bautiza, nos llena por completo. Y ese es el nivel ideal que nosotros, al cual deberíamos llegar como hijos de Dios y como iglesia pentecostal. Ese es el ideal. Pero aún así, el Espíritu Santo debe manifestarse en nosotros, pero en la medida
que nosotros también llevamos una vida cristiana disciplinada, de compromiso, una vida cristiana de esfuerzo, de sacrificio, de entender que cuando yo dejé el mundo, cuando yo me convertí al Señor, empiezo una nueva vida en un nuevo reino, con nuevos principios, con nuevas prioridades, si se quiere. Y si yo simplemente digo, no, yo ahora soy cristiano, pero no cambio en mi forma de vida, en mi rutina, hermanos, no, esa unción del Espíritu Santo no se va a manifestar en nuestra vida. Y eso pone muy en riesgo nuestra salvación, y no solamente la nuestra, de los que nos rodean también. Por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate, cuida de ti mismo. Cuídate de ti mismo, para que así puedas salvar, dice, a ti mismo primero, pero también a los que te rodean. El apóstol Pablo, un consejero de Timoteo, porque era su discípulo, era como su hijo espiritual prácticamente. Entonces miren, por eso que aquí podemos ver, dice, y vino donde se había criado, y que dice, en el día de reposo. Ahí nada más, en el día de reposo, porque vamos a hacer un poco de análisis textual, ¿no? Si nosotros queremos traer esta historia de Jesús a este tiempo, ¿cómo diríamos? Y era día domingo. ¿Está bien o no? Porque si yo digo era día sábado, ya me estoy yendo a otro lado, ¿no? Y nosotros como pentecostales, como cristianos, nosotros vivimos, y era día domingo. Y en día domingo, ¿qué pasó con él? ¿A dónde fue? No, estamos hablando de nuestro contexto. ¿A dónde fue? A la iglesia. Porque en ese entonces era la sinagoga. Pero en este entonces, ¿qué era? En este contexto es la iglesia. En el día domingo, en el día del Señor, él iba a la iglesia. ¿Y qué más dice? De casualidad, pasó por ahí. Se acordó que había que ir a la iglesia. ¿Qué dice? Conforme a su costumbre. En otra versión dice, conforme solía hacerlo. ¿Ah? O sea que venir a la iglesia debe ser una costumbre. Pero en el buen sentido de la palabra, porque a veces se entiende como costumbre. Ah, costumbre, o sea, solamente vas por costumbre, como por cumplir, pero no va más allá. No, costumbre es que es algo para ti, parte de tu vida. Es habitual, es un hábito prácticamente. Y es bueno que nosotros tengamos buenos hábitos. Pero a veces cuando hablamos de buenos hábitos decimos, bueno, buenos hábitos para comer, bueno, pero no hablamos de buenos hábitos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Y un buen hábito de la vida espiritual es congregarnos regularmente, como dice Hebreos. No dejando de congregar, dice. Y por eso que el Señor Jesucristo se movía bajo el poder del Espíritu Santo. No era casualidad que Él tenía la unción del Espíritu Santo. No era porque Él era el Hijo de Dios. Porque podríamos argumentar eso, ¿verdad? Ah, claro, Él se movía en el poder del Espíritu Santo porque era el Hijo de Dios, pues. Pero no nos olvidemos que cuando Él ejerce su ministerio terrenal, Él estaba como hombre. No dejó de ser Dios, pero Él estaba en carne igual que nosotros. Lo dice el libro de Hebreos. Que Él, ¿por qué nos puede entender en nuestra debilidad? Porque Él fue hombre tan igual como nosotros. Y dice el escritor de Hebreos, y Él sabe lo que es ser humano. Sabe lo que es ser un humano. Sabe lo que es la tentación. Sabe lo que es todo lo que un ser humano siente. Él sintió hambre, Él sintió tristeza. Sintió enojo también. Sintió alegría, se disfrutó en una boda. Él actuaba como un ser humano, pero tenía costumbres que le daban un valor agregado a su vida, en este caso a su vida espiritual. Él tenía como costumbre los días de reposo ir a la sinagoga.
sea, la unción no viene de la nada. La unción viene de cuando tú eres disciplinado, les decía, ¿no? Disciplinado, esforzado. Sí, hay cosas que todos nosotros tenemos cosas que hacer. Hoy día con mi esposa estuvimos en las charlas toda la mañana, toda la tarde. Hemos llegado a la casa con la misma un baño y con la misma venir para acá, ¿no? Podría haber delegado a que alguien comparta la palabra y yo me hubiera quedado a descansar, ¿no? Pero así es la vida cristiana, implica mucho esfuerzo, sacrificio. Por eso que el Señor Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio no es fácil. Amén, hermano. El evangelio es para gente esforzada, gente que está dispuesta a sacrificarse, gente que está dispuesta a sacar fuerzas de donde no hay, hermano, porque está luchando por algo, y ese algo es su vida espiritual, su vida en la eternidad, mi amado hermano. Porque de nada te sirve que tú estés acá en la iglesia, porque si no eres disciplinado, si no eres esforzado y sacrificado, al final, cuando llegue el día en el que el Señor venga a llevar a su iglesia, simplemente serás uno más de los que se quedan a pasar en esta tierra la gran tribulación. El Señor Jesús no se va a conmover en ese momento. Él no se mueve por emociones, Él va a cotejar. ¿Quién está en las condiciones que yo he demandado en mi palabra y que le he dejado escrito y que mis siervos lo han enseñado todo el tiempo? ¿Y quién no lo está? Así de simple. Entonces, no era casualidad que nuestro Señor Jesucristo se movía en la unción del Espíritu Santo, sino que Él llevaba una vida disciplinada, una vida religiosa con disciplina. Pero hablando también una vez más del término vida religiosa en el buen sentido, porque hoy se entiende como vida religiosa solamente una vida rutinaria de que vas a la iglesia, regresas y así, y no pasa más, ¿no? Porque realmente la palabra religión se deriva del latín religare, que significa estar ligado a. Y en este caso, religión en el término cristiano es estar ligado a Dios, estar sometido a Dios, como leímos el día jueves, ¿no? Que para vencer la tentación tenemos que someternos a Dios. Si tú eres un hombre o una mujer sometido a Dios, la tentación no podrá contigo, hermano. Y encima le hace resistencia al diablo, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Ah? Entonces nuestro Señor Jesucristo, por eso es que dice aquí que Él volvió en el poder del Espíritu. Y fíjese que antes del versículo 14 está toda la historia donde Él se va a ayunar. Y ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cuántos ayunos ha hecho en su vida, hermano? ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? ¿Y cuántos ayunos ha hecho? No, es que con el estómago no se juega, pastor. Tiene que jugarse con el estómago a veces, hermano, porque está jugando su salvación, está poniendo en juego su salvación, hermano. No es que el ayuno salva, sino que el ayuno nos ayuda a fortalecernos contra la tentación. Decía, por eso velen, oren, ¿no? Ayunen para que no entres en tentación, dice la palabra. Por eso que el Señor Jesús vivió esa vida de unción del Espíritu Santo, ¿no? Era famoso, no porque hablaba muy lindo, sino porque la unción se notaba en él, hermano. Cuando él hablaba se notaba que había algo diferente en él. La gente lo glorificaba por eso. Y otra de las razones es porque él era una persona muy disciplinada en cuanto a su vida religiosa, porque dice que en el día de reposo él entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Eso hacían en la sinagoga, leían las escrituras.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, bueno, y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito, bueno. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire, se está dando a conocer como el profetizado por el profeta Isaías, porque realmente este pasaje del Espíritu del Señor está sobre mí, está en Isaías 61. O sea, él está leyendo el libro de Isaías, el rollo de Isaías. Él está hablando de una profecía, quizás unos 600, 700 años antes de que él nazca. Él está diciendo, esta profecía hoy se está cumpliendo. Yo soy ese de quien habló el profeta Isaías. Mire. Y mire el versículo 22. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué es que la gente estaba maravillada de sus palabras? ¿Por qué Jesús maravillaba con sus palabras? ¿Por qué hablaba con tanta sabiduría? ¿Por qué hablaba con tanta, diríamos, con tanta autoridad? Sigamos la hilación de lo que hemos empezado. Porque él tenía la unción poderosa del Espíritu Santo, la cual no viene de casualidad, la cual no viene de la nada, la cual viene cuando tú lo provocas, que el Espíritu Santo te llene, que habite en ti realmente y que se manifieste a los demás. Por eso dice que se maravillaban y todos daban buen testimonio de él. Miren, primero empieza por ahí. Y todos daban buen testimonio de él. Mire, el buen testimonio podríamos decir que también es como un resultado de la unción del Espíritu Santo, hermano. Porque cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, difícilmente vas a cometer cosas que hablar a la gente. Difícilmente vas a cometer cosas que la gente te pueda no calumniar, sino decir cosas que realmente tú haces. Solamente la unción del Espíritu Santo te puede librar de cometer cosas que a Dios no le agrada y que la gente lo van a criticar porque saben que eres un hijo de Dios. Porque saben que congregas en la iglesia. Por eso dice, se maravillaban. Estaban maravillados, dice él, estaban todos maravillados, daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Mire, solo una persona que tiene la unción del Espíritu Santo puede hablar palabras de sabiduría. Amén, hermanos. Porque no es él el que habla, es la persona del Espíritu Santo que mora en él. Y mucho más, no solamente cuando mora, sino cuando ese Espíritu Santo ha llenado su vida y tiene todo el control de su ser. Ahí todavía con mayor razón, diríamos con mayor fuerza se manifestaría. Y la gente dice, ¿no es este el hijo de José? Mire, ¿cómo es que la gente podrá decir de nosotros, ¿no es este el que un día andaba ahí en la esquina tirado? ¿No es este el que andaba por ahí engañando a todo el mundo? Porque cuando dicen, ¿no es este el hijo de José? Están diciendo, no, este es uno igual que nosotros. Porque José era un ciudadano más de Judea, una persona como cualquiera, pero ellos decían, ¿y por qué en él se manifiestan estas cosas si es uno más igual que nosotros? Pero ¿por qué pasaba eso en él? Porque él tenía la unción poderosa del Espíritu Santo sobre su vida. Amén, hermanos. Entonces, ¿es importante tener la unción del Espíritu Santo? Nosotros somos hijos de Dios y tendríamos que tener la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos.